Hola, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico, y esto es un nuevo vídeo de Marco Creativo. Mirad esto. ¿A qué mola, Mira, mira. Toma ya. Bueno, lo voy a dejar fijo, si no me voy a marear con tanta historia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las técnicas o algunas de las técnicas que utilizamos los diseñadores gráficos para construir nuestros logotipos, isotipos o iconos, ¿vale? Son reglas o técnicas de construcción para que todo quede mucho más organizado y que quede más armónico y equilibrado. Si nos remontamos a 1509, Luca Pacioli aplicó un sistema constructivo a su tipografía Matthew Desmond Pacioli. Estos sistemas al final lo que hacen es que todos los elementos que se construyen a partir de estas técnicas tengan una conexión, que haya algo que les identifique y que al final nos ayude también a componer, porque es mucho más fácil. También podemos ver otro ejemplo de retícula compositiva en todos los iconos del sistema operativo iOS. Al final, Apple decidió utilizar un sistema constructivo para agilizar el trabajo de la creación o en la creación de estos nuevos iconos. Al principio puede ser que sea un poco más lioso, más tedioso, que nos cueste un poco hacernos con este tipo de técnicas, pero al final, una vez que ya nos acostumbramos y le cogemos el rollete, es mucho más fácil y podemos conseguir resultados mucho mejores. Tengo que decir que cuando estamos diseñando, estamos bocetando esas ideas que tenemos en papel, pues habrá logotipos que sí que se pueden aplicar o construir con algún tipo de técnica y habrá otros que no. Es decir, no todos los logotipos o iconos tienen por qué regirse en algún tipo de técnica constructiva. Hay algunos que no las utilizan, como estos ejemplos que estáis viendo. Entonces va a depender un poco de la propuesta, del estilo visual que queráis conseguir, pero todo eso nos lo va a decir una vez que empecemos el proceso creativo. ¿De qué se trata al final? Al final se trata de construir nuestras marcas, de justificar nuestros diseños, que el cliente vea que nos lo hemos trabajado, que hay un trabajo detrás, que no queda todo pues al libre albedrío. Al final, la regla de construcción es un sistema invisible que va a proporcionar equilibrio, armonía y va a transmitir mucha más profesionalidad en nuestras marcas. Empezamos con la retícula. La técnica de construcción de utilizar retículas, al final lo que va a hacer es ayudarnos a organizar y colocar todos esos elementos, que todos tengan unas proporciones determinadas, que todos se coloquen a unas medidas determinadas, y todo eso nos lo permite la cuadrícula. Vamos a ver qué tipos de cuadrículas tenemos. Tenemos la cuadrícula primaria, que es una cuadrícula que solamente tiene líneas horizontales y verticales, por lo tanto vamos a poder jugar con estas líneas a la hora de componer nuestro diseño. Tendríamos también la retícula secundaria, que lo que hace es dividir la retícula primaria en celdas más pequeñas que al final nos van a permitir ajustar mejor nuestro logo. Esto va a depender del diseño y de lo complejo que sea ese diseño, pues podremos hacerlo con la retícula primaria o tendremos que utilizar la retícula secundaria. Y luego está la retícula terciaria, que lo que hace es, basándose en alguna de las anteriores retículas, va a añadir líneas diagonales. Podemos tener tres tipos de retícula terciaria. Líneas diagonales a 45 grados, líneas diagonales a 60 grados y líneas diagonales a 30 grados. Esta última es la que se utiliza también para hacer esos iconitos que utilizan la perspectiva isométrica. Otra técnica que también podemos utilizar es aprovechar el rectángulo áureo para ajustar nuestra marca, isotipo o icono. Define una serie de celdas que son también, nos pueden servir como medidas. Podemos utilizar esas celdas como medidas para construir, y también podemos generar unos círculos dentro de esas celdas que nos permitan luego, a partir de esos círculos, componer nuestro diseño. Otra de las técnicas es utilizando formas simples. Al final, utilizar formas simples va a hacer que nuestro diseño sea mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Acordaos, cuando somos pequeños, uno de los primeros juegos con los que empezamos a jugar son esas piezas, cuadrados, triángulos, círculos, que tenemos que colocar dentro de unos orificios, ¿no? Para que encajen. Son piezas súper sencillas, y basándonos en esa abstracción, en esa sencillez, conseguimos que nuestras marcas sean también mucho más fáciles de identificar. Por lo tanto, utilizar formas básicas va a hacer que nuestro icono, nuestro logo, sea mucho más sencillo. Y por último, también podemos utilizar la propia tipografía
como sistema de construcción. Podemos utilizar la tipografía como si fueran piezas y jugar con esas piezas. Podemos romper las piezas, deconstruir, volver a construir, trabajar con alguna inicial. Podemos hacer un montón de cosas con tipografía. Estas son un poco las técnicas que utilizamos los diseñadores gráficos. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargaros todas las cuadrículas que estamos viendo y también una proporción áurea para que podáis utilizarla en vuestros diseños. Eso os lo dejo abajo en la descripción. Para que entendáis todo mucho mejor, vamos a hacer una práctica. Vais a ver un poco cuál es el proceso que he seguido y cómo he construido este logotipo en Illustrator. Bueno, me he imaginado que tenía que hacer una peluquería vintage, ¿vale? Es así un poco el briefing que me he impuesto para realizar este vídeo. Os voy a enseñar los bocetos que he hecho. Estos son los bocetos que he hecho así un poco por encima. Vale, ahí tenéis un poco mejor pues algunos de los bocetos que he ido haciendo. Al final me voy a quedar con este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he impreso una cuadrícula en una hoja de papel y he bocetado lo que sería la estructura de este logotipo sobre esta cuadrícula. ¿Por qué? Porque ahora yo la voy a escanear, la voy a pasar al ordenador y me va a servir de guía para poder componer mejor este logotipo. Estamos en Illustrator. Esto que estáis viendo aquí es el boceto. He trazado más o menos todas las formas o figuras que necesito para construir utilizando esta cuadrícula, que es una de las cuadrículas que os he dejado en el archivo que tenéis en la descripción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuadrícula, para que no nos moleste, la vamos a bloquear. Yo la selecciono y le doy comando 2 o nos podemos ir a objeto, bloquear selección, os vais a la capa, la bloqueáis como vosotros queráis. Vale, entonces empezaríamos, yo me fijo un poco en el boceto que he hecho y lo que hago es empezar a construir. Vale, importante, a la hora de construir nuestro diseño, yo aconsejo siempre que tengáis las guías inteligentes activadas para que se ajuste. Veis que cuando pasamos el ratón por delante se va ajustando, ¿vale? Eso es porque tenemos las guías inteligentes activadas. Y luego también para trabajar con mayor precisión podemos trabajar en modo línea, que es con comando Y. Si yo aprieto comando Y en Mac o control Y en Windows, puedo trabajar en modo línea, por lo tanto me voy a poder ajustar mejor al diseño. Entonces también es un recurso que utilizamos mucho los diseñadores. En modo línea desaparecen las imágenes, desaparecen los colores, desaparece todo, solo se queda la línea. Por lo tanto es interesante utilizar de vez en cuando este modo para cosas de precisión como esta. Vale, entonces primero voy a diseñar todas las cajas que necesito. Voy a poner modo línea para trabajar mejor hasta que se ajusta, ¿vale? Esta tengo que bajarlo hasta aquí. Para asegurarme de que está bien colocado, yo puedo hacer zoom, lo pongo en modo línea y entonces me doy cuenta de que no está bien colocado. ¿Veis que esto no llega? Vale, si no me deja encajarlo es porque hay una opción de Illustrator que voy a desactivar ahora mismo, que es ajustar al píxel. Si desactivamos esto, ya nos va a permitir mover la línea hasta que se ajuste exactamente. Vale, ya tendríamos esta primera caja, que por cierto le voy a poner un color. Esta primera caja ya la tendríamos creada y además ajustada perfectamente. Veis que cuando lo pasamos a modo líneas desaparece porque las líneas se solapan una encima de la otra y por lo tanto no la podemos ver. Eso es porque lo tenemos bien ajustado. Ahora esta misma caja, voy a fijarme en el boceto, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, esta iría en este lado, luego va otra en este lado. Estoy apretando Alt y Shift a la vez para duplicar la pieza y con Shift mantenemos la linealidad. Perfecto, ya tenemos las cajas. Ahora quedan los círculos, ¿vale? Entonces los círculos lo voy a hacer con la herramienta círculo o elipse y voy a ver que este círculo grande mide 1,5 cajas. Vale, entonces voy a hacer un círculo que vaya 1,5 cajas, ¿vale? ¿Veis? Fijaos que cuando yo me acerco a la línea que me interesa, entonces las guías inteligentes ayudan. Para asegurarme, también hago zoom y miro todos los bordes de mi elipse para asegurarme de que está perfectamente a ras. Y eso lo hacemos siempre trabajando en modo líneas. Voy a ponerla de color rojo, lo que sería el trazo. Vale, y la pequeña mide 2 cajitas pequeñas. Ok, yo creo que ya tenemos todas las figuras.
¿vale? Ya hemos conseguido componer nuestra figura o hemos detectado un poco todas las formas básicas que necesitábamos para construir este isotipo y a partir de esto vamos a conseguir nuestro isotipo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer con una herramienta que se llama el creador de formas. Es una herramienta que es muy intuitiva, para eso seleccionamos todo nuestro diseño. Voy a irme al creador de formas, que es esta herramienta de aquí, y entonces ahora como veis, vale, esto no me ha salido bien y aquí tampoco me ha salido bien, vale, esto de aquí sí, esta zona de aquí sí, pero aquí abajo veis que cuando paso por esta pieza se me pasa la selección arriba. Eso es porque esta línea no está tocando del todo bien. Voy a revisarlo, yo creo que aquí es donde está el fallo a lo mejor. Voy a colocarlo exactamente a la línea y este también, lo saco un poco y lo vuelvo a acercar hasta que aparezca la palabra ancla. A ver si ahora funciona. Creador de formas. Vale, ahora sí. Era porque este circulito del centro no llegaba a tocar y esto es tan milimétrico que a veces, oye, hay que ir con pies de plomo. Por eso es mejor trabajar en el modo líneas porque así ajustamos las líneas exactamente en la misma posición. ¿Cómo funciona esta herramienta? Vais a ver que es muy sencillo. Voy a ir trazando una línea por aquellas zonas que sí que me interesan. Voy a empezar de aquí del centro. Entonces voy a trazar una línea. Esta. Pum. Si yo suelto, veis que ya tengo creada esta pieza. Voy a hacer lo mismo con este lado. Esta. Cuidado no salirse del recorrido. Ya tengo esta otra pieza. Me faltaría solamente esta zona del centro. Entonces arrastro así, voy arrastrando y voy uniendo aquellas piezas que me interesan. Arrastro aquí al lado y veis que ya hemos generado el isotipo. Ahora simplemente le voy a poner un color, le voy a poner un color gris oscuro. Este sería nuestro isotipo generado a partir de una cuadrícula de construcción. Faltaría colocar el nombre, la marca, y para eso voy a utilizar una tipografía rounded con el acabado redondeado. Voy a colocarle la tipografía Gotham Rounded. Y ahora también para lo que son las distancias entre el logotipo, el isotipo, el tagline de la zona de abajo, también voy a utilizar reglas constructivas. Tagline, hard pressure, voy a ponerlo en light. Ahí más o menos tendríamos ya los tres elementos, pero claro, voy a ponerlos todos del mismo logo, del mismo color, perdón. ¿A qué distancia coloco esto? ¿A qué tamaño coloco esto? Pues bueno, eso también lo podemos ajustar con las piezas que nos han salido de aquí. Voy a utilizar lo que sería un círculo grande y un círculo pequeño. Y este círculo grande voy a ponerlo pegado al borde del isotipo por este lado y también otro por este lado. Y lo que es el nombre voy a ponerlo para que llegue ahí y ahí. Para lo que es esta zona de aquí, este espacio de aquí, voy a asignarle medio. Entonces voy a subir y por último la separación le voy a poner un círculo aquí abajo. Ya lo que es nuestro logotipo quedaría ajustado. Voy a ajustarlo un pelín mejor. Me hago una copia y así nunca toco el original. Esto que es texto lo voy a pasar a curvas, comando Shift O, y entonces lo voy a poder ajustar un poco mejor. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ya podemos quitar este ajuste y este sería nuestro logotipo creado a partir de una regla constructiva y luego ajustando esos espacios utilizando esa misma regla constructiva. Así conseguimos que todo quede justificado y que al final esto nos sirva como herramienta para poder justificar nuestro diseño. Vamos a ver cómo quedaría aplicado sobre una fotografía. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos, sed muy felices por favor, yo me quedo aquí con mi discoteca, nos vemos, hasta luego, chao.